Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os recuerdo de que os voy a dejar en el comentario fijado toda la información sobre cómo podéis obtener los bonos para operar en BitGet, ya que hace poco comenzábamos a colaborar con ellos y tenemos durante 2 semanas unos bonos exclusivos, así que todo aquel que quiera conseguirlos tiene la información en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a comenzar a revisar el mercado y en este caso comenzamos por el SP500. Lo que estamos viendo en el SP500 es como poco a poco va perdiendo soportes. Primero tenía la parte alta del rango pequeñito este que veníamos analizando sobre los 3680 y bueno, como veis, pues poco a poco ha ido perdiendo los diferentes soportes que ha ido encontrando, porque luego también se encontró con el VWAP mensual y lo ha perdido en estas últimas horas. Ahora está intentando consolidar ya la ruptura del VWAP mensual y a pesar de que todavía tenemos sobre la zona de los 3650 aproximadamente la parte baja de esta estructura pequeña, al final la dirección que estamos teniendo en este movimiento es bajista y seguimos camino a lo que es nuestro principal objetivo sobre los 3640, que es la parte alta de toda esta estructura que veníamos analizando en días anteriores. Recordemos que también tenemos este gap hasta los 3600, con lo que no podemos descartar que en caso de tener un reingreso podamos llegar incluso a alcanzar esa zona. Lo importante será que una vez lleguemos a rellenar todo el gap, si lo llegamos a rellenar obviamente, luego esto salga disparado, porque aquí es donde se puede dar la oportunidad a intentar volver a consolidar la parte alta como un soporte. Si por el contrario vemos que esto reingresa y testeamos la parte alta, pero a partir de aquí vemos que consolida el reingreso y empezamos otra vez a tirar a la baja, pues obviamente entenderíamos como que esta estructura nos está denotando cierta debilidad, porque además en la estructura mayor estaríamos viendo como le ha faltado todavía fuerza para alcanzar lo que es la parte alta, que sería la zona de los 3800 puntos. Así que nada, esto sería todo por parte de lo que es el SP500 y ahora vamos a revisar Bitcoin, que está bastante similar. La verdad es que ha acompañado bastante a lo que ha sido el mercado tradicional y además hoy comentábamos en el análisis de la mañana cómo ya veíamos algunos indicios de debilidad en el precio. A partir de aquí cayó un poquito más y consiguió un poco de fuerza para intentar subir, pero no ha conseguido subir más allá de la zona de los 19.350. Teníamos aquí el VWAP semanal ya como una resistencia y es que no lo ha llegado a tocar siquiera, o sea que vemos bastante debilidad en el precio a pesar de esa sacudida que tuvimos en las últimas 24 horas. Entonces, de momento el escenario, como os digo, las huellas que nos está dando son de bastante debilidad, aunque sí que es cierto que en estos últimos momentos he visto algo bastante interesante, que es esto que estamos viendo ahora, justamente, cómo está otra vez perdiendo la parte baja del rango, pero en esta ocasión está aumentando bastante el volumen. No sé muy bien cuál es la intención, porque al final el volumen solo nos indica pues la cantidad que se está operando, pero en esta situación todavía tendremos que esperar a ver si llegamos a visitar al menos la zona de los 18.890 aproximadamente, que sería una zona en la que podrían ir a buscar liquidez de longs. En caso de tener esta búsqueda de liquidez y de volver a reingresar en el rango, quizás sería una maniobra para intentar meter más presión al precio al alza. Entonces, podríamos valorar compras en caso de tener un reingreso, siempre y cuando primero busquemos, como os digo, esta zona, la zona donde tenemos el mínimo anterior y donde tuvimos una sacudida en el pasado. Sería muy interesante, como os digo, venir a buscar liquidez y que a partir de aquí recupere y reingrese en el rango. Aquí sí que podemos valorar compras y de hecho creo que si se da este movimiento tendríamos la suficiente fuerza como para alcanzar la parte alta del rango, cosa que no hemos podido en un inicio, pero si se da esta búsqueda de liquidez creo que es precisamente para eso, para intentar meter un poco más de presión al alza. De todos modos, iremos analizando esto porque quizás incluso haya que replantear un poco la estructura. Si vemos que en los próximos días esto se desarrolla de esta forma, probablemente tengamos que cambiar esto a una situación un poco más así, ¿vale? Bajar un poco la estructura a lo que vendría a ser la siguiente. Como veis, sería desplazarnos un poquito a
pues de donde estamos, pues unos cuantos dólares abajo, porque quizás la estructura sí que haya empezado a realizarse en esta zona. Pero para esto tenemos que esperar unos cuantos días porque todavía pues no tiene desarrollo. Pero como os digo, si venimos a visitar la parte alta, quizás aquí nos lo podamos empezar a plantear y a reformular un poquito esta estructura, porque estas huellas de debilidad, si no se dan con una continuación luego posterior, es que el setup nos estaría diciendo que podría estar incluso mal. Entonces simplemente habrá que replantearlo un poco, aunque como os digo, de momento vamos a mantener en un inicio lo que teníamos, y si hay que hacer algún reajuste los próximos días, pues ya os avisaré. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Como os digo, de momento seguimos valorando la zona de los 19.100 como la parte baja del rango y la zona de los 19.430 como la parte alta. De hecho, como podéis ver, es que es una zona que se respeta porque, como veis, después de romperla en este último movimiento, hemos ido a testear esta ruptura. Ahora bien, desde aquí, si tuviésemos un escenario donde estuviesen haciendo una distribución con bastante presión bajista, esperaríamos que se diese una continuación bajista desde aquí. O sea, en un inicio el escenario se está poniendo de cara a esta continuación bajista. Pero lo que me sorprende es que no están dejando cara al precio en esta zona y estamos viendo cómo aumenta el volumen. Por eso os digo que me sorprenden estas compras y todavía podríamos replantear un poco el escenario si se diese la oportunidad. Veremos cómo se desarrolla. De momento, como sabéis, estamos analizando un poquito la situación en 15 minutos de cara a lo que es la estructura mayor, que ya os dije en vídeos anteriores que creo que se va a resolver bastante pronto, porque ya llevamos mucho tiempo, o sea, llevamos pues más de un mes en esta zona y no creo que vaya a tardar mucho más en resolverse, la verdad. Pero bueno, eso al final no es cosa mía, simplemente habrá que dejar que pase el tiempo y que vayamos observando las diferentes huellas a lo largo del análisis. Como os digo, en un primer momento sí que las huellas han sido de fortaleza en diferentes zonas, como por ejemplo la zona de los 18.600 es una zona donde hemos estado viendo muchas compras en el pasado, pero todavía el precio parece no tener la suficiente fuerza como para romper los 19.700. Veremos a ver si buscando un poquito más de liquidez en niveles operativos más bajos, incluso pudiendo llegar a sacudir otra vez la zona de los 18.100, pues podría llegar a conseguir más fuerza el movimiento para romper esta resistencia que tanto le está costando. Así que nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar respecto al menos a lo que son pues las proyecciones, y vamos a revisar los indicadores. Comenzamos como siempre con Bookmap. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo, y en Bookmap hemos estado viendo como en este último movimiento iba entrando volumen de compras, sobre todo desde los 19.140, pues empezaron a entrar ahí bastantes órdenes a defender al precio. Y ahora en la zona de los 18.900 también vemos algunas órdenes todavía, en los 18.800 también. En general vemos zonas de compras intentando defender al precio. Por parte de las ventas no se ve a priori una zona destacable. Ahora en los 19.400 aproximadamente están empezando a poner algunas órdenes de venta, pero de momento en lo que se refiere a la zona más cercana al precio no parece haber nada. De todos modos, vamos a revisar la versión web con el multibook, ya que aquí hay alguna cosilla más interesante que comentar. Bien, vamos a hacer un poquito así. Bien, aquí, ¿qué es lo que observábamos? Compras en los 19.000, soportando al precio de momento. Además hay bastantes, como hemos visto, sobre todo en esta zona, pues absorbimos estas órdenes de compra. Pero lo positivo es que, a pesar de que el precio siguió cayendo un poquito más, empezaron también a meter órdenes de compra sobre los 18.900. Por eso vemos esa intención de proteger al precio en estos niveles. En los 18.900 quedan algunas órdenes de compra, pero no es nada comparable a lo que había antes, eso es cierto. Y luego, bueno, se mantienen los niveles psicológicos que comentábamos en vídeos anteriores, como los 18.500 compras, 20.000 ventas, así que no hay mucho más que comentar. Y para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar como siempre los mapas de liquidaciones. Recordemos que el primer mapa de liquidaciones es más para un medio plazo y el segundo pues más enfocado para el corto plazo, para las próximas horas. En el de medio plazo observamos cómo ahora mismo hay bastante más liquidez por parte de los short. Vemos aquí sobre los 19.100 un pequeño clúster,
Donde más vemos es a partir de los 19.270 hasta los 19.800. Aquí tenemos bastante liquidez por parte de los short. Y por parte de los long sobre los 18.700 tenemos aquí un pequeño clúster también. Y vamos a lanzar uno de corto plazo, y mientras carga el de corto plazo comentamos los CVDs, porque de hecho aquí vamos a ver lo que os estaba comentando en el gráfico en cuanto al volumen. Vamos a bajar otra vez al gráfico de 15 minutos. Veis aquí cómo el volumen se está disparando, pues esto se debe principalmente a que están entrando algunas compras bastante fuertes desde Bitfinex. Esto es importante porque ya sabéis que en Bitfinex hay bastante volumen de institucionales operando. Mientras tanto, por parte de FTX, a pesar de que en un inicio veíamos cómo se mantenían un poco al margen del movimiento, sí que es cierto que en estas últimas horas se han activado un poquito más y sobre todo en este último movimiento alcista lo estuvieron acompañando y a lo largo de toda la caída. Por parte de Coinbase, bueno, más o menos sí que ha acompañado la caída, quizás acumulando un poquito en estos últimos niveles también. Y por parte de Binance no hay mucho que comentar, la verdad. Y bueno, para finalizar el análisis de hoy, aquí tenemos el mapa de corto plazo y como veis hay bastante liquidez por parte de los short, con lo que después de haber visto este volumen de compras no me extrañaría tener ese reingreso en el rango, al menos a buscar toda esta liquidez. En este caso la liquidez tenemos el primer clúster hasta los 19.190 y el segundo desde los 19.300 hasta los 19.400. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis y nos vemos en el próximo.